Bueno, como dijimos, dos tipos de heterocromatina, constitutiva y facultativa. La heterocromatina constitutiva, la que está intercalada entre los brazos de los cromosomas o en el centrómero o en el telómero, va a permitir el bandeo de los cromosomas. Permiten estas técnicas de bandeo identificar mejor a los cromosomas. En definitiva, son técnicas de coloración que permiten identificar algunas regiones de cromosoma que se tiñen intensamente y diferenciarlas de otras que no se tiñen. Esa tinción permite revelar que los cromosomas tienen una organización muy ordenada, precisa y constante. Eso permitió mejorar la resolución de los cariotipos, ya que antes los cromosomas se clasificaban simplemente por número de cromosomas, tamaño, forma de los cromosomas, y muchas veces no podían diferenciarse claramente los pares homólogos. Los bandeos vinieron a ayudar en mejorar esa clasificación. Hay distintos tipos de bandeo. Una de las primeras técnicas conocidas es el bandeo con el fluorescente quinacrina, que se denomina el bandeo Q. Un poco más en el tiempo apareció el bandeo C, que colorea la heterocromatina pericentromérica en animal, y en vegetal la telomérica y el intercalar. Luego se utilizó y se sigue utilizando bastante el bandeo G, que se obtiene con el colorante Giemsa. Y se pueden identificar regiones específicas de los cromosomas, como por ejemplo la región organizadora nuclear, el RON, mediante tinción con nitrato de plata y algunas otras técnicas. En definitiva, estas técnicas lo que permiten es aumentar, como dijimos, la precisión en la confección de los cariotipos. Una pequeña detalle de cada una de las técnicas. El bandeo Q, que se desarrolló en 1968, utilizando el fluorocombo mostaza de quinacrina, permite la observación microscópica por fluorescencia. Algunas regiones se tiñen más intensamente, son las zonas de heterocromatina. El inconveniente es que esa fluorescencia es efímera y fue superada por otras técnicas, como por ejemplo el bandeo C, que se requiere la extracción de las proteínas acompañantes, y se pueden observar en zonas bastante teñidas de ADN altamente repetido alrededor de los centrómeros en los animales, y en los vegetales permite identificar la heterocromatina telomérica, inclusive el intercalar. Identifica la heterocromatina constitutiva. El bandeo G también necesita de las proteasas para quitar las proteínas, se tiñe con Giemsa y permite un bandeo bastante detallado y preciso y realizar preparados permanentes. Identifica toda la heterocromatina constitutiva intercalar y sirvió y sigue sirviendo como confirmación de en el tema evolución. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del caballo mongol en relación al caballo común, que difieren en simplemente una fusión de dos cromosomas acrocéntricos que dieron un cromosoma metacéntrico. Aquí en la imagen tenemos el bandeo G en humanos, que permite revelar el ordenamiento de las bandas preciso, identificar los pares homólogos de manera correcta. Cariotipo se denomina entonces a ese complemento cromosómico en metafase mitótica de un individuo, un grupo de individuos, donde podemos identificar claramente el número de cromosomas, el tamaño de los cromosomas y su morfología, la presencia de la región organizadora del nucleolo en algunos pares cromosómicos, y los bandeos ayudan a identificar claramente los pares homólogos. Cada especie va a tener un cariotipo promedio. Cuando los cromosomas son de morfología similar, los bandeos permiten la mayor exactitud en la identificación de los pares homólogos. Aquí tenemos un ejemplo de un cariotipo humano sin bandeo, donde podemos identificar el cromosoma X, los cromosomas X y el par heteromórfico, pero fíjense que hay varios cromosomas que tienen morfología y tamaño similar. Al realizar el bandeo, como se ve en la imagen de la derecha, permite identificar claramente los pares homólogos a pesar de que tienen una morfología y tamaños similares. Ahí tenemos, en este caso sería el cariotipo de una hembra con
el par de cromosomas sexual XX. Es una herramienta del bandeo bastante importante para todo lo que son estudios de evolución cariotípica. Acá tenemos el ejemplo de la comparación entre el chimpancé y el humano, que diferimos en una serie de fusiones cromosómicas y unas pocas inversiones que habrían hecho que nos separáramos alrededor de hace 6 millones de años de divergencia evolutiva entre el chimpancé y el humano. También son bastante útiles los bandeos en el diagnóstico y el consejo genético en relación a enfermedades y demás. Gracias a esos bandeos, los cariotipos se pueden clasificar en función de su tamaño, grande o más pequeño, de la morfología metacéntrico, submetacéntrico. En el caso de los humanos se agrupan los cromosomas y se pueden identificar brazos cortos y largos en los cromosomas, y las bandas permiten establecer límites para dividir esos brazos en regiones y subregiones. Se enumeran esas bandas desde el centrómero hacia el telómero. Entonces se puede cualquier segmento cromosómico identificar de acuerdo al número de cromosomas, símbolo por brazo, región y número de banda. Por ejemplo, el 6p23 identificaría el cromosoma 6 del brazo corto, región 2, banda 3. Aquí tenemos el esquemita donde está identificada esa banda en el cromosoma 6, en el brazo corto P de la región 2, banda 3. Con los cariotipos se puede representar esquemáticamente los cariotipos promedios y se arman los ideogramas. El ideograma resulta de medir varios cariotipos, obtener la media y el desvío estándar. ¿Por qué promediar esos valores? ¿Por qué obtener la media y el desvío? Porque cuando se arman los cariotipos se hacen en función de células que son fotografiadas en metafase, pero puede ser un poquito antes o pasado metafase. Entonces se obtienen los valores medios de los tamaños de cromosomas y con eso se arman estos esquemas que se denominan ideogramas. Fíjense que los cariotipos tenían todos los pares. En este caso los ideogramas tienen una vez cada cromosoma con el tamaño promedio y el bandeado correspondiente a cada uno de los cromosomas. Se pueden identificar las regiones organizadoras de nucleolo y el par sexual XY. En el caso de humanos tenemos 5 pares con región organizadora del nucleolo. Eso sería en relación a la heterocromatina constitutiva. Cuando hablamos de la heterocromatina facultativa, la que afecta un genoma completo o un cromosoma, son situaciones particulares. Por ejemplo, eso ocurre la inactivación o la condensación solo en las células somáticas, no en las células germinales. Aquí tenemos un ejemplo de una inactivación de un genoma completo en este cóccido, Planococcus citri, donde la heterocromatinización abarca a todo el genoma paterno de los machos. O sea que los machos funcionalmente son haploides. En las hembras, en cambio, no hay heterocromatinización. En los espermatozoides el genoma materno se mantiene activo, el paterno se inactiva y degenera, por lo tanto los machos solo van a transmitir el genoma materno. Es un caso de una heterocromatinización facultativa de un genoma completo. En el caso de la inactivación de un solo cromosoma, fue descubierto en las células mitóticas de hembras, en este caso gatas. Barr identificó en mediados del siglo pasado que se observaban cuerpos asociados a la membrana nuclear durante la interfaz. Los denominó cuerpo de Barr o cromatina sexual y es una observación generalizada en todos los mamíferos. Aquí tenemos el cuerpo de Barr, que se puede observar en las hembras de mamíferos. En el caso de los machos de mamíferos no se observa el cuerpo de Barr. Aquí tenemos que tener en cuenta que el par de cromosomas sexuales en las hembras es XX, en los machos es XY. El Y es bastante pobre en relación a la cantidad de genes con relación al X, que tiene gran cantidad de genes y que son diferentes a los del cromosoma Y. Entonces Mary Lyon, en base a estos resultados, postuló una hipótesis que actualmente sabemos que es cierto, que en las hembras de mamíferos las células somáticas tienen un solo X activo, el otro X está inactivado por heterocromatinización.
sea, es una heterocromatización facultativa. Por lo tanto, si está heterocromatinizado, no va a transcribir el ARN mensajero. Ahí tenemos el cuerpo de Barr. Y la inactivación del cromosoma X. Esa inactivación se da al azar, puede afectar el cromosoma X recibido de parte del padre o el cromosoma X materno. Y ocurre temprano durante la gestación. O sea, aquí tenemos un cigoto con los dos X activos y en una etapa embrionaria temprano, uno de los X inactiva, ya sea el materno o el paterno. La inactivación es permanente, o sea que el clon que se origine de cada una de esas células embrionarias va a tener cada X inactivado en función de si el inactivado es el X materno o el X paterno. Los tejidos somáticos, por lo tanto, entonces son un mosaico de células con un X u otro X inactivo. Hay varias pruebas para demostrar esta hipótesis de Lyon desde el punto de vista citogenético, fisiológico, y bueno, una de las pruebas genéticas más comunes y que pudo demostrar que esta hipótesis era correcta es la del pelaje barcino de los gatos y en otras especies, donde se da un mosaico de células con el X inactivo de la madre o del padre en las hembras que son heterocigotas. La inactivación se da al azar, y esto se demuestra porque el embrión en sus estadios iniciales tiene los dos X activos. En estadios tempranos del desarrollo de ese embrión, un X inactiva, en algunos se inactivará el X materno, en otros se inactivará el X paterno, y eso va a dar origen a clones celulares donde estén activos uno u otro de los X, de los cromosomas X. Eso da origen a el pelaje barcino. ¿Por qué? Porque en aquellas células donde esté inactivo un X que lleve la información para producir pelaje negro, se va a expresar el pelaje anaranjado o amarronado. En otras células, el que se va a mantener inactivo es el X que lleva la información para naranja o marrón, y se va a expresar el alelo que da pelaje negro. Entonces los barcinos son sobre un fondo blanco, manchas marrones o anaranjadas o negras en función de cuál de los X esté inactivo en la hembra.